Muy buenas, queridos estudiantes. Siguiendo con el programa, vamos a tratar el tema, el sistema de distribución física. Vamos a ver la logística, el transporte y la DFI. DFI son las siglas de Distribución Física Internacional, que es el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos preparados como carga desde el lugar de producción en el país de exportación hasta el local del importador en el país destino, bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega a tiempo. El marco legal. Tenemos el decreto ley número 1 del 13 de febrero del 2008 que crea la Autoridad Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al régimen aduanero. Y el decreto de gabinete 12 del 29 de marzo del 2016 que dicta las disposiciones complementarias al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, mejor conocidos como Cauca y Recauca. Estas son todas las disposiciones para exportar e importar. ¿Qué es aduana? Aduana es el servicio administrativo responsable de la aplicación de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la exportación y de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a la importación, el tránsito y a la exportación de mercancías. Bien, en todo este proceso de exportación e importación tenemos las aduanas, que son las que cuando vamos a hacer exportaciones velan porque la mercancía que está llegando a su país no sea contrabando, que no sea que no haya terrorismo, que no lleve droga, que la mercancía sea original. Entonces salvaguarda los intereses de las personas en el país donde llega la mercancía, y cuando importamos salvaguarda los intereses de las personas en el país de nuestro país al que estamos trayendo mercancía. Los pilares de aduanas son una mercancía, un importador o consignatario y un exportador o consignante. Son los tres pilares. Bien, mercancía es aquella que se representa en estado sólido, líquido o gaseoso y que estando embalada o sin embalar puede ser tratada como una unidad, ya sea carga suelta o carga unitarizada. Ya esto, recuerdan, lo vimos en clases anteriores. Bien, tenemos entonces, la primera era según el tipo, ahora es según la naturaleza. Las clases de mercancía pueden ser perecederas, de alto valor, a granel, peligrosa, prohibida. Hay mercancía prohibida, de prohibida importación y de restringida importación. Hay una diferencia entre prohibida y restringida. Prohibida es que no debe entrar y restringida que se regula. Por ejemplo, el cigarrillo, importación.
La importación consiste en el ingreso legal de mercancías de un país origen al país importador, principalmente para el consumo. Miren, esto es un concepto importante que mucha gente a veces confunde. Un caso, rapidito, yo tengo un amigo que tiene una carnicería y él trae carnes de Chiriquí. Y yo estaba discutiendo con él porque Chiriquí es una provincia, no un país. Y él dice que, y es un profesional, y él dice que la carne que él vendía en su carnicería era importada, porque viene de Chiriquí. Y no lo decía de broma. Yo, carne importada no puede ser, porque para que sea carne importada tiene que venir de otro país. Así que hay que tener claro ese concepto. Exportación. Envío de un producto o servicio hacia un país extranjero con fines comerciales. Si vemos la DFI, para que exista DFI, tiene que haber un cruce de fronteras. No podemos hablar de DFI si es solamente carga nacional que se mueve dentro del país. 10 factores que deben dominar. Yo les voy a dar esta diapositiva. La vamos a ver muy rápido por cuestiones de tiempo y no hacer largo el video, pero ustedes van a poderla estudiar mejor. Vamos a verla por encima nada más. Los 10 factores que se deben dominar para hacer una exportación o una importación, o ser un operador de transporte multimodal, un OTM. El acondicionamiento, el embalaje. Las empresas que exportan tienen que saber muy bien cómo hacerlo. Los transportes complementarios hasta el puerto y el aeropuerto de embarque. La manipulación y los productos de depósito intermedios. La formalidad de despacho de aduana a la salida del país exportador y la entrada del país importador. Por lo regular tenemos que hacer uso de un agente aduanero, una persona que se especialice en aduana, un corredor de aduanas para todos estos trámites. Es parecido a cuando hacemos un oficio legal, necesitamos un abogado. Bueno, para hacer una importación o una exportación necesitamos un corredor de aduanas. Los derechos y tasas de aduana que han de pagarse según el Incoterm, ya vimos lo que son los Incoterm. El seguro de transporte, la modalidad de entrega del puerto o el aeropuerto de llegada, la selección y control del personal de servicio durante el desplazamiento de la mercancía y la seguridad de pago. Como vemos, son muchos factores, variables que intervienen, y hay que tener un correcto dominio de cada uno. Resumen. Tenemos tenemos que saber de unitarización de la carga, ya sea contenerizada o cualquiera de las otras. Envase y embalaje, el mercado, la gestión de almacenamiento y manipulación. Eso, como logístico, lo sabemos hacer muy bien, igual que la gestión de transporte. Aduanas y seguros, como ya vimos. Los trámites bancarios, ustedes van a dar una materia que se llama la empresa y en el ámbito bancario, en donde van a estudiar todo lo que tiene que ver también con los trámites que se hacen del banco, porque el banco tiene que dar fe de la transacción. Documentación, ciclo de distribución de los productos. Entorno de la DFI, tenemos un entorno comercial y un entorno operativo. En el entorno operativo tenemos, por ejemplo, los usuarios. ¿Quiénes son? Exportadores, importadores, comercializadores, lo que vimos en los pilares. Y en el entorno operativo tenemos los prestatarios, o sea, los que
los que tercerizan, los que subcontratan, los que tenemos que subcontratar para poder realizar, porque las empresas no son dueñas de barcos, no son dueñas de la naviera, no son, entonces necesitamos de todos esos servicios. Tenemos los embaladores, operadores de contenedores, almacenadoras, o los operadores portuarios, transportadores, aseguradoras, agentes, bancos, y en el entorno comercial tenemos las gubernamentales, que sería por ejemplo aduana, ministerio y organizaciones de promoción. Por ejemplo, hay APEX, la Asociación Panameña de Exportadores, y organizaciones privadas, las cámaras y asociaciones y las asociaciones especializadas. Bien, componentes básicos de la DGI. Lo que tenemos que saber sobre costos: los costos directos o indirectos. Los directos son empaque, embalaje, unitarización, todo eso tenemos que saberlo cuando vamos a dar un precio o cuando nos cobren. También saber de qué es lo que nos están cobrando: documentación, manipulación, embalaje, transporte, seguro, aduana, los costos bancarios y agentes. Y los indirectos tenemos los administrativos e inventario. Con respecto al tiempo, tenemos que saber la duración, las interfaces, el tiempo de tránsito y el tiempo de entrega. Dependiendo del modo de transporte, entonces hay que saber esto. Y la calidad de servicio, confiabilidad, competencia, complementación, efectividad, eficiencia, frecuencia, imagen, riesgos, rapidez. Bien, Panamá no es un país exportador. Si vemos, nuestras importaciones andan por el orden de los 9.000 millones de kilogramos. Sería como 9.000 versus y por el orden de los 14.000 millones de dólares. Bien, costos CIF. Recuerdan que es CIF, ¿no? Hasta el puerto del lado del exportador. Y nuestras exportaciones andan por el orden de los 1.600 millones de kilogramos y 1.200 millones de dólares. ¿Ven la diferencia? De 1.600 que exportamos a 9.000 millones que importamos. O sea, somos un país que no somos productores, somos importadores. Bueno, ¿qué es lo que exportamos? Lo poco que exportamos, ¿qué es? Si vemos, casi un 60% banano. Y de ahí viene el café, carne, piñas, sandías, huevos de ave. Tendencias de la distribución física de mercancías. Esto lo tienen que leer con calma ustedes. Yo solamente les voy a leer los encabezados. Negociar con el área comercial los niveles de servicio. Esto es muy importante. Lo leen. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de servicio que se prometa, también va a depender el costo. Establecer compromisos de entregas negociables con el área comercial. Todo eso tiene que conversarse. Establecer y perfeccionar el sistema de previsión. No trabajar pensando en el hoy, sino con planeación en el futuro. Gestionar los stocks de productos terminados. Inventario. Eso nosotros sabemos ya muchas herramientas de administración de inventario. Negociar con el área de producción el plan de fabricación. Hemos visto en las tareas de interfase, hay que tener mucha comunicación con el área de producción. Contratar los servicios de
de distribución física. Existen, ya vimos, los operadores de transporte multimodal, es una alternativa. Reducir el número de almacenes. Entre menos almacenes, menos costos de almacenamiento. Aumentar el número de envíos directos. Y eso lo vemos muy bien con los e-commerce ahora. Entonces, es mejor los tratos B2C, o sea, de empresas que venden a el cliente directamente. Aumentar el tamaño de la entrega mínima. Eso lo hemos visto cuando vemos estrategias de consolidación de carga. O sea, no... Y eso tiene que ver con el nivel de servicio también, hay que negociarlo, pero no conviene enviar contenedores que no estén llenos o camiones que no estén llenos. Hay que aprovechar el espacio de almacenamiento en tránsito al máximo. Eso se llama la densidad, volumen, peso por volumen. Sistematizar la transmisión y el tratamiento de los pedidos. Tiene que ver mucho con sistemas de información. Hoy en día, y vamos a ver algo de eso al final del curso, casi todas las labores logísticas tienen posibilidad de ser automatizadas, de ser hechas a través de sistemas de información computacionales. Sistematizar automatizar la manutención, igual que tiene que ver mucho con el punto anterior. Sistematizar el diseño de rutas de distribución, eso ya lo vimos en la parte de algoritmos. Tenemos muchas posibilidades con ventanilla única. Eso lo vamos a ver más adelante también, todo lo que nos pueden ayudar las computadoras. Protección del medio ambiente. Todo lo que hacemos tiene que ser con cuidado al medio ambiente y al planeta. Bien, los operadores de transporte multimodal. Este personaje es quien suscribe el contrato de transporte y asume la responsabilidad total del transporte puerta a puerta, de origen a destino, y deberá responder ante el usuario por toda la operación. Sin embargo, este a su vez deberá subcontratar los servicios que conforman la cadena completa y deberá también contratar el transporte terrestre de embarque, los servicios portuarios de embarque, las empresas de estibadores que cargarán la mercancía en el puerto de embarque, las empresas de estibadores que cargarán, aquí está todo el proceso, las mercancías de puerto de embarque, el transportador marítimo que ejecutará la aventura marina, el estibador que descargará la mercancía en el puerto destino. Después vamos a hacer un ejercicio de todo esto con costo para que lo entendamos mejor. Los servicios portuarios de descarga y los de almacenaje y de entrega de las mercancías y las inspecciones pertinentes en dicho lugar, y los transportistas terrestres en el tramo del puerto al destino final, lo que llamamos la última milla. Todo el proceso es controlado por un operador de transporte multimodal. ¿Qué es EDI? Precisamente lo que estamos hablando sobre los sistemas de información. Dentro de estos servicios es importante destacar que el intercambio electrónico de datos posibilita la reserva de los espacios, permite la confección de planos de estiva y de manifiesto, el seguimiento de los contenedores durante toda la ruta de transporte, la racionalización de espacios de stacking y pre-stacking en los puertos y puertos secos, una mejor aplicación y una mejor ubicación de los contenedores en los patios de depósito, una reducción de los costos documentarios
y de las tramitaciones, etcétera. Es decir, la estructuración, coordinación y el manejo del modelo de EDI y de una central de informaciones con base de datos fidedignos y confiables. Bueno, vamos a darle ahí, pero todo esto es posible y existe actualmente, y más adelante vamos a ver hasta qué punto se está utilizando o implementando en nuestro país. Componentes de la DFI, contratos de compra-venta, todos estos son documentos que conforman que acompañan la carga. Contratos de transporte internacional, convenios internacionales, los Incoterm, el crédito documentario, seguro de transporte y los acuerdos comerciales. Bien, aquí tenemos las generales de un contrato de compraventa. No lo vamos a leer, lo leen ustedes en la diapositiva para que vean las generales. Cuadro de resumen de convenios internacionales de transporte. Mar, aire, carretera, multimodal, fluvial y lacustre. Tenemos de mar los conocimientos de embarque o Bill of Loading. Por aire, la guía aérea. Por carretera, los conocimientos de embarque por carretera. Multimodal, los documentos de transporte multimodal. Fluvial, conocimiento de embarque fluvial. Y el lacustre, conocimiento de embarque lacustre. Bien, aquí tenemos los Incoterm y en qué modo de transporte se utilizan más. Por ejemplo, tenemos los X-Works, se utilizan en los 4 modos. Bueno, ahí ven cada uno. El FOB es más marítimo. El SIF también marítimo. Y por último tenemos estos que son los DAF, los que empiezan con D, los DES y DEC, que son ya cuando el que exporta paga todo hasta el final. Ya eso lo vimos. Y aquí tenemos la gráfica que ya vimos sobre lo que estamos viendo y que nos dice cada uno de los Incoterm hasta dónde llegan con respecto a documentos, riesgo y costos. Bien, los trámites aduanales. Tenemos que saber, por ejemplo, que hay un marco legal que ya vimos, los Incoterms que ya los definimos, y documentos que se utilizan. Tenemos el booking, que es la reserva, el precinto aduanero y la norma ISO que lo regula, los Bill of Loading, que ya vimos, la carta aporte, guía aérea, conocimiento de origen, la factura, el petitorio, el país salvo y los permisos de las distintas entidades que tenemos ahí. Que si las entidades son dependiendo de qué es lo que se está transportando. Por ejemplo, si es de salud, tiene que ver el Ministerio de Salud. Si es agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ahí tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industria. Bueno, y la liquidación en SIGAS, que SIGA es un sistema de información aduanero para hacer las liquidaciones online. Pago de impuestos en el Banco Nacional. Aquí hay otros términos que quiero que se revisen. Podemos hacer un pareo con algunos de ellos. Lo más importante, bueno, ya vimos las resoluciones y leyes. Importantes tenemos la misión de aduana es facilitar el comercio mundial. La visión, ser una aduana autónoma, o sea que ellos se manejan de forma independiente, toman decisiones, moderna y eficiente. El servicio aduanero, uno de los servicios aduaneros que prestan es la custodia física. Ellos custodian la mercancía también. El programa de operador económico autorizado, que es como una licencia que brinda aduana
tiene sus ventajas. Esto es un curso largo. Imagínense, aduana es una carrera, personas que estudian aduana, así que darlo en una clase, pero por lo menos que sepamos que hay una declaración única de tránsito, el DUT, el sistema de datos de transportistas, esto es para los muleros, que podrán hacer movimientos de tránsito aduanero internacional vía terrestre desde Panamá, el TIM. Tenemos el formulario aduanero único centroamericano, el FAUCA, ya les hablamos del SIGA, el CICE, que es el Sistema Integrado de Comercio Exterior. Tenemos la Declaración Única Centroamericana, la Organización Mundial de Aduana, el Acuerdo General de Aranceles. Aranceles es lo que se paga cuando se importa o exporta, que es el GATT. Transbordo terrestre y tránsito interno, transporte terrestre. El Día Mundial de Aduana, todas estas informaciones son de aduana. Autoridad Nacional de Aduana, que es el ANA. Y la oportunidad de mejora que tiene aduana es un plan estratégico que se encuentra publicado en internet y bueno, es lo que ellos tratan de implementar para hacer una aduana eficiente. Y por último, entonces vamos a hablar de las zonas de comercio exterior o puerto libre y el papel que juega en el encauzamiento de los envíos internacionales. Quiero que se lean esto. Es importante saber, aquí en Panamá tenemos varias zonas procesadoras. Aquí tenemos por qué se crearon. Se leen esto de los gastos y tarifas y aranceles e impuestos del cliente. Son cuotas que los gobiernos imponen a los bienes importados. Léanse esto, les voy a hacer preguntas. Existen 225 zonas de propósito general, 359 subzonas localizadas en los Estados Unidos. Aquí en Panamá ya vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos el recorrido a través del Google Earth? Las distintas zonas de francas que hay en Panamá, incluyendo la zona libre, que es la más importante y la segunda más grande en el mundo después de la de Hong Kong. Bien, aquí están todas las ventajas, léanse las ventajas, eso se lo recopilé, muy importante esa información, y de forma gráfica, para que entendamos, la zona franca es una zona en donde no se pagan los impuestos por entrar y salir al país, como si no hubiera entrado y salido al país, y eso da muchas ventajas a las empresas. Aquí tenemos un caso, también se lo leen. Les voy a hacer una pregunta de este caso específicamente. Y para terminar la clase quiero hacerles el comentario de que pueden ver en Netflix, hay un documental de cómo China salió de ser un país pobre hace 50 años a ser una potencia mundial que es hoy en día. Y una de las principales acciones que realizaron fue zonas francas en su país. Las empresas se fueron para allá porque podían utilizar mano de obra china, que es muy eficiente y poco costosa, y ellos se aprovecharon de toda esa tecnología que llegó a su país y hoy en día son, me atrevería a decir, ya la primera potencia mundial. Con esto termino la clase, espero que les haya gustado y entonces realizaremos una prueba pequeña ahí para medir los conocimientos.